Algunas escenas de este programa han sido representadas. Long Island tiene un francotirador libre. Las únicas pistas para los investigadores son restos de las municiones con las que caza a sus víctimas. Los investigadores de Kentucky intentan determinar el paradero de una mujer que ha desaparecido. Su familia teme lo peor, pero no hay pistas, ni motivo, ni escena del crimen. Un joven en Georgia recibe un disparo mortal durante una excursión de pesca. La policía halla el cuerpo de su prometida a 11 kilómetros río abajo. Los cascos de bala son el único rastro que ha dejado el asesino. En una fracción de segundo, una bala puede destrozar varias vidas. Los forenses logran descifrar las pistas grabadas en plomo cuando víctimas inocentes quedan atrapadas en la línea de fuego. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos En la línea de fuego. En este episodio algunos de los nombres han sido alterados para proteger la identidad de las víctimas y sus familias. ¿Cómo está todo? Todo está bien, gracias. El 22 de julio de 1994, Sharon Chaffetz se encontró con su esposo Steven para cenar en un restaurante de Long Island. Tras varios años de matrimonio, aguardaban con expectativas el casamiento de su hija en 2 semanas. Repentinamente, la vitrina estalló y Steven cayó al suelo. ¡Le dispararon! El dueño del restaurante solicitó ayuda. Los paramédicos, la policía del condado de Suffolk y la policía de Nueva York concurrieron al lugar en pocos minutos, pero era demasiado tarde. Steven Chaffetz había muerto de un disparo en el pecho. Nadie en el restaurante había visto quién disparó. La policía procesó la escena en busca de pistas. La trayectoria del proyectil indicaba que alguien había disparado desde el otro lado de la calle con un rifle de alta potencia hacia el restaurante. Nadie sabía si era un disparo al azar o si Chaffetz había sido asesinado intencionalmente. El teniente John Gerash, de la policía del condado de Suffolk, condujo la investigación. Comenzó estudiando a la víctima. En la mayoría de los homicidios, una de las primeras cosas que los detectives hacen es estudiar la vida de la víctima en profundidad. La mayoría de las veces el motivo yace en la vida de la víctima y lo que está sucediendo con él. Los investigadores hablaron con los familiares y amigos de la víctima. ¿Ha tenido otro contacto con usted? Steven Chaffetz era un abogado y contador público muy apreciado en la comunidad. Según quienes lo conocían, no tenía enemigos. Los investigadores estaban asombrados. ¿Por qué alguien querría matar a Steven Chaffetz? En la autopsia, el forense recuperó una bala calibre .35, un tipo de munición utilizada en rifles de alta potencia. La enviaron al laboratorio de balística para su análisis. 4 días más tarde, Andy Gómez, de 23 años, estaba trabajando en su turno como cajero de una gasolinera. Sin previo aviso, escuchó un disparo. El vidrio de la cabina era doble y a prueba de balas. Gómez tenía suerte de estar con vida. A los pocos minutos la policía aseguró el área. No hallaron rastros de quién había efectuado el disparo. Gómez tenía poca información para aportar a la policía. No hubo un intento de robo y no había visto a nadie antes del disparo. Todo lo que el francotirador había dejado era la bala que se fragmentó al impactar con el vidrio.
La policía recogió los fragmentos para enviarlos al laboratorio. El modus operandi de ambos ataques era idéntico. En el saco marrón está el número 1. Número 1. La policía esperaba el análisis balístico. ¿Podría decirnos algo más? No hay problema. Al notar las similitudes entre ambos casos, los investigadores del asesinato de Chaifetz cambiaron su enfoque. La investigación se tornó más complicada, ya que era obvio que el motivo no tenía nada en común entre los dos individuos. Ahora parecían ser actos al azar. Ese tipo de actos al azar hacen estas investigaciones muy difíciles. Los fragmentos metálicos de la gasolinera fueron enviados al laboratorio criminal del condado de Suffolk. Aunque eran demasiado pequeños para compararlos con la bala recuperada del cuerpo de Stephen Chaifetz, los científicos pudieron determinar su contenido metálico. Una inspección visual bajo el microscopio reveló que las balas tenían la misma coloración. Los fragmentos de la gasolinera y la bala que mató a Stephen Chaifetz tenían un recubrimiento de cobre. Era una pequeña evidencia que relacionaba ambos casos. Pero los examinadores no podían asegurar que proviniesen de la misma arma. El 3 de agosto, a una semana del disparo en la gasolinera, la madre soltera de 42 años, Kelly Spade, se hallaba finalizando su turno en un local de comidas rápidas. Un disparo atravesó la vitrina, hiriendo a Kelly. El dueño llamó a emergencias. La policía del condado de Suffolk se dirigió a la escena. La víctima estaba malherida, pero aún con vida. La bala había atravesado su brazo y pecho, apenas evitando los órganos vitales. La policía aseguró el área y entrevistó al encargado del restaurante. Nadie, ni él ni los clientes, habían visto al criminal. Hallaron la bala alojada en el muro. A pesar de la falta de testigos en los tres casos, la policía ahora tenía una bala intacta para comparar. Los examinadores forenses analizaron la evidencia en el laboratorio criminal del condado de Suffolk. La bala calibre 35 era similar a la que mató a Stephen Chaifetz. Ambas balas fueron analizadas bajo un microscopio comparador de gran aumento. Cada arma tiene dentro de su cañón una serie de canales llamados planos y estrías. Estas estrías marcan los proyectiles mientras avanzan por el cañón, dejando una serie de huellas. Estas huellas son similares a las dactilares, en el sentido de que no hay dos armas que produzcan las mismas. Al comparar las marcas en ambas balas, notaron que coincidían. ¿Puedes probar que coinciden? Sí. Los técnicos del laboratorio podían finalmente probar que estos casos de disparos estaban relacionados. La policía no sabía cuándo o dónde el criminal atacaría nuevamente. Según John McCallum, investigador asistente en jefe de la policía del condado de Suffolk, no tenían sospechosos. No teníamos a nadie en quien concentrarnos, ni siquiera un grupo de personas en quien hacerlo. El mayor obstáculo en este caso era la identidad. ¿Quién podría ser? ¿Quién era? ¿Cómo podíamos detenerlo? ¿Cómo probar un caso en su contra? A medida que las noticias acerca de los disparos al azar se propagaban, la prensa llamó al criminal desconocido el francotirador de Suffolk. Los investigadores temían estar enfrentando a un desquiciado que le disparaba a las personas por el puro placer de cazarlas. La policía del condado de Suffolk continuaba en la búsqueda del elusivo francotirador. Un hombre había muerto y otras dos personas apenas se salvaron de su mira asesina. Los investigadores estaban confundidos. Comenzaron recopilando un listado de todos los individuos que poseían un rifle calibre 35. También ensamblaron un listado con las personas arrestadas recientemente por crímenes relacionados con armas.
Solicitaron a las editoriales de varias revistas de supervivencia y caza que aporten el listado de suscriptores en el área de Long Island. La policía rastrilló los vecindarios cercanos a la zona de los disparos. Buenos días, señora. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Los residentes dijeron que no habían notado nada fuera de lo común. No sé nada, realmente no sé nada. Bloquearon los caminos con patrullas y entrevistaron a miles de conductores. Tras varios meses, los investigadores habían ingresado más de 200,000 nombres en una base de datos adaptada para la investigación. De entre estos nombres, el sargento Edward Light extrajo 600 posibles pistas. Buscamos a la gente que aparece en más de una lista. Por ejemplo, si tenían una licencia de caza y eran suscriptores de una revista de supervivencia y si estaban en libertad condicional. Eso llamaba la atención de los investigadores. El Departamento de Policía de Suffolk movilizó todos sus recursos para atrapar al asesino. La presencia masiva de policías en la zona también ayudó a calmar los ánimos de la población. La policía estaba desesperada por pistas. Tras desarrollar el perfil psicológico del francotirador, solicitaron la ayuda del público. Un análisis detallado de las escenas del crimen reveló un patrón similar. Describieron al tirador como un hombre blanco de alrededor de 30 años, probable amante de las armas y cazador apasionado. La táctica pronto dio sus frutos. La policía recibió una llamada de un oficial. Uno de sus casos, un hombre llamado Peter Sylvester, cumplía con el perfil del francotirador. Ha sido bastante difícil de establecer. Sylvester tenía un prontuario policial extenso, incluyendo condenas por posesión de armas robadas. Vivía cerca del lugar donde habían ocurrido los crímenes. Los investigadores decidieron vigilarlo. A los pocos días observaron a Sylvester violando los horarios establecidos en su libertad condicional. Lo arrestaron para interrogarlo. Siéntese aquí. ¿Cuál es su nombre? Peter Sylvester. En el momento de su arresto, Sylvester portaba una pistola 9 milímetros. ¿Es su arma? Cuando le preguntaron acerca del francotirador, negó estar involucrado. ¿Sabe qué es lo que le sucede? La policía verificó el número de serie de la pistola 9 milímetros. Estaba denunciada como robada en una tienda de deporte cercana. Sylvester fue arrestado por múltiples violaciones a su libertad condicional, incluyendo la posesión de un arma robada. Aunque había poca evidencia que lo incriminara, la policía lo consideró el sospechoso principal. ¿Cómo están? Los investigadores entrevistaron al antiguo empleador de Sylvester. Les dijo que Sylvester había abandonado una escopeta calibre 410 en la parte trasera de su camión de reparto. La policía la llevó como evidencia. Están esos oficiales para hablar con usted. Continuaron verificando todas las pistas relacionadas con armas. ¿Cómo está usted? Una de esas pistas conducía a un hospital mental. Allí hablaron con un hombre que había amenazado con suicidarse utilizando un rifle de alto poder. El paciente dijo que el rifle era un Remington 356. No, yo no. Aunque no era el tipo de arma utilizada en los crímenes, el paciente le dio a los investigadores un dato intrigante. Les dijo que había adquirido el rifle de un amigo llamado Peter Sylvester. La policía revisó el número de serie en el arma del paciente. Había sido robada de una tienda de deportes 2 semanas antes de que comiencen los disparos. Durante ese robo había sustraído otras 2 armas, un rifle William calibre 35 y una escopeta calibre 410. Verificamos con el laboratorio. Compararon los números de serie de la escopeta robada con la recuperada del empleador de Sylvester. Coincidían. La tercera arma robada, el rifle calibre 35,
coincidía con el tipo de arma utilizado en el asesinato de Stephen Chaffetz, pero esa arma no aparecía. La tercera arma, la que faltaba, coincidía casi exactamente con la descripción del arma que buscábamos como el arma homicida. 2 de las 3 armas robadas habían sido relacionadas con Sylvester. Parecía razonable que estuviese relacionado con el rifle calibre 35 que faltaba. Ahora, los investigadores necesitaban probar que el arma faltante era el arma homicida. Visitaron al encargado de la tienda de armas donde las habían robado. Los registros de venta indicaban que un dueño anterior había vendido a la tienda ese rifle calibre 35. La policía le solicitó el domicilio. En ese momento, la policía tenía una esperanza: que el dueño anterior tuviera en su poder balas disparadas con ese rifle para compararlas con las halladas en las escenas del crimen. Si surge algo, llámenos. El dueño anterior recordaba haber practicado disparando contra un árbol durante la temporada de caza anterior, pero de eso hacía ya un año. Si lograban hallar ese árbol, los investigadores podrían dar con la evidencia que necesitaban. El detective de homicidios del condado de Suffolk, Kevin Cronum, era optimista. Dijo que cazaba en esa montaña desde hacía 20 años. Estaba confiado en hallar el árbol. Nos contagió esa confianza y fuimos hasta allí con mi equipo. ¿Cuál, John? Llévanos a él. Los oficiales siguieron al hombre hasta el bosque. Los condujo directamente al árbol que había usado para practicar. Notando varios hoyos de bala, los investigadores cortaron el árbol. Enviaron una sección del tronco al laboratorio criminal del condado de Suffolk. En el laboratorio se abrieron las secciones del tronco. Recuperaron varias balas. Los examinadores podían comparar estas con la recuperada del cuerpo de Stephen Chaffetz. Las características de ambas balas coincidían. Los investigadores habían logrado utilizar un rifle desaparecido para relacionar al sospechoso con el asesinato. Estaban construyendo un caso contra Peter Sylvester. Obtuvieron una orden para registrar la casa donde Sylvester vivía junto a su madre. Los oficiales creían que el arma se hallaba en algún lugar de la casa. Revisaron por todas partes. Finalmente, la policía halló el rifle William calibre 35 oculto en el cielo raso. Probar que Sylvester era el francotirador ahora dependía del laboratorio criminal del condado de Suffolk. En el laboratorio dispararon el rifle en un tanque de agua. Recuperaron la bala para compararla con las utilizadas por el francotirador de Suffolk. Bajo el microscopio, las marcas de la bala de prueba coincidieron con las de la utilizada para matar a Stephen Chaffetz. Sin duda alguna, el rifle William calibre 35 era el utilizado en los crímenes. Enfrentado con toda esta evidencia, Sylvester confesó haber disparado. ¿Usted mató a esas personas? Sí. Dijo no conocer a ninguna de sus víctimas. Desde algún lugar oculto aguardaba hasta tener un blanco fácil. Lo ubicaba en la mira y disparaba. Peter Sylvester fue hallado culpable de homicidio, recibiendo una condena de 35 años a cadena perpetua. Nunca se establecieron los motivos. El tranquilo paisaje de Dry Ridge, Kentucky, no parece ser un lugar propicio para un crimen terrible. Pero tal vez sea el lugar perfecto.
El 6 de septiembre de 1988, los padres de Paula Doherty, de 28 años, denunciaron su desaparición a la policía estatal. En esta zona rural, la policía estatal se ocupa de la mayoría de las investigaciones. Los padres de Paula no sabían de ella desde hacía 2 días. Dejar de contactarse con ellos o con sus hijos no era algo que ella hiciese. Paula Doherty, divorciada y madre de 2 hijos, vivía en la casa de sus padres. Hacía 6 meses que se veía con un hombre llamado Nathan Marksberry. Pasaban mucho tiempo juntos. Al escuchar que Paula había desaparecido, Nathan se comunicó con la policía para ofrecer su ayuda, aunque dijo no saber dónde podría estar. De todos modos, la policía quería entrevistarlo. Llegaron hasta su remolque ubicado en la granja de sus padres. Les dijo que la última vez que la vio fue durante las primeras horas del 15 de septiembre, hacía 3 días. Estaban en un club nocturno con amigos. Era la hora de cierre y sus amigos habían partido. Marksberry le dijo a la policía que Paula había llamado a alguien para que la recogiera. No sabía por qué y ella no lo mencionó. Aguardaron afuera. ¿Cómo estás? Luego llegó una mujer en un automóvil amarillo. Cuidarás de ella, ¿correcto? Paula la presentó como Shelly o Sheila. Nunca la había visto antes. Se alejaron y Nathan condujo solo hasta su casa. Marksberry dijo que la mujer era una prima o amiga de Cincinnati. Paula no parecía molesta. Todo era muy misterioso. Los investigadores también lo pensaban. El sargento Ron Harrison descubrió que no era común en Paula el simplemente levantarse y partir sin decir una palabra. El último miembro de la familia con quien habló antes de desaparecer fue su madre, a quien llamó a eso de las 10 u 11 de esa noche. No le dijo a su madre que estuviese llamando a alguien para que la recogiera. No le solicitó a su madre que haga arreglos como para que alguien fuese a recogerla. No hizo en absoluto nada por el estilo. Los investigadores hablaron con los amigos que estaban con Paula esa noche. ¿Sargento Harrison? Sí. Todos admitieron haberse retirado antes que Paula y Nathan. Asimismo, todos dijeron que la noche no terminó bien. Al dejar el bar sobre la hora de cierre, todo parecía normal. Luego, en el aparcamiento, Marksberry se molestó al no poder hallar sus llaves. Uno de los amigos intentó calmarlo y Marksberry lo golpeó. El sargento Harrison regresó al lugar, pero no halló nada en el aparcamiento del bar. Como resultado del altercado, todos estos individuos casi al mismo tiempo dejaron el aparcamiento. El único vehículo que quedó en el lugar fue el automóvil de Nathan Marksberry. Las únicas personas en el aparcamiento en ese momento eran Nathan y Paula. Esa era la última vez que alguien había visto a Paula con vida. El sargento Harrison no pudo determinar nada más de lo que sucedió esa noche. Los testigos dijeron haber visto en el pasado cómo Marksberry abusaba físicamente de sus compañeras. Si agredió a Paula, ella nunca había dicho nada. La policía estatal solo contaba con 2 hechos para trabajar. Una mujer confiable que desapareció de improviso y su compañero, a quienes los testigos lo describían como un abusador. Aunque Nathan Marksberry era el sospechoso principal en la desaparición de Paula, no había ni un rastro de evidencia que lo relacionara con un crimen. Los investigadores tenían las manos atadas. Aunque poco probable, era posible que Paula hubiera desaparecido por su propia voluntad. La familia de Paula no descansaba. Desesperados por respuestas, buscaron pistas en la granja de Marksberry. Esto causó algunos problemas. La familia de Marksberry me hablaba, respondían preguntas, me ayudaban en todo lo que estuviese a su alcance para hallar a Paula. No quería arriesgar eso.
No estaban felices con el hecho de que la familia Doherty estuviese en sus terrenos al mismo tiempo. Como resultado, debimos hablar con la familia Doherty y explicarles que, aunque tenían el derecho de conducir una búsqueda, no podían ingresar en la propiedad de los Marksberry. La investigación del paradero de Paula continuó con entrevistas a sus amigos y a los vecinos de Nathan. Una vecina dijo haber visto a Paula con Nathan cuando se retiraron del bar. Nathan había golpeado a su puerta esa noche. Dijo que quería festejar con ellos. Era tarde y era algo muy extraño. Nunca antes habían salido con Nathan y tampoco deseaban hacerlo. No, gracias. No, está bien, ¿no? Decidieron no acompañarlo. No vieron a Paula Doherty con él, pero vieron la silueta de lo que parecía ser una mujer en el automóvil, aunque no pudieron identificarla, ya que no descendió del vehículo. Nathan se retiró y ya no lo vieron a él ni a Paula por el resto de esa noche. Era otra pista débil, pero indicaba que Nathan, a diferencia de lo que había dicho, no estaba solo cuando condujo hasta su casa. Otros relatos eran igualmente extraños y poco creíbles. No hizo nada en su vida. Un oficial de la policía estatal dijo haber visto a Nathan trabajando en la granja tras la desaparición de Paula. Estaba allí afuera, esas llamas. Mantuvo un fuego en el basural de la granja por 4 o 5 días. Luego se lo vio entre las brasas y los restos. Los vecinos dijeron que era muy inusual que Nathan hiciese cualquier tipo de trabajo. Rara vez lo veían trabajar en la granja. Era un hoyo al aire libre. Para los investigadores, las acciones de Nathan eran sospechosas. A pesar de sus sospechas, las autoridades no tenían motivos para solicitar una orden de registro. No tenían derecho a ingresar en la propiedad. Marksberry estaba en libertad de continuar destruyendo posible evidencia. Paula Doherty, de 28 años, estaba desaparecida y se presumía su muerte. Su compañero, Nathan Marksberry, había sido visto quemando basura en la granja de sus padres durante los días posteriores a su desaparición. Los investigadores de Kentucky creían que Nathan estaba quemando evidencia. Su mejor pista no era más que una corazonada. Para probar la teoría debían registrar el basural de Marksberry, pero no tenían una orden. Intentaron el modo directo. Le solicitaron permiso a su padre. Para alivio de todos, el padre los autorizó, mientras no alteraran nada ni ingresaran en las construcciones. Anticipando lo que podrían hallar, la policía estatal llevó un antropólogo forense entrenado para reconocer restos humanos, aunque estén en pequeños trozos. Fue exactamente lo que hallaron en el basural. Restos de huesos humanos. En ese momento interrumpí la búsqueda. Cerqué el basural y obtuve una orden de registro. La orden le daba al equipo forense de la policía unos pocos días para registrar el lugar. Dado el tamaño del basural y la condición en que se hallaban los restos, necesitarían cada minuto. Se tamizaron y ordenaron los restos. Algunos eran grandes y fáciles de reconocer, otros apenas distinguibles. Una vez que la policía recogió todo lo que pudo hallar, los restos se enviaron al Laboratorio Forense Central de la Policía Estatal de Kentucky. El laboratorio tiene la capacidad de rearmar un caso a partir de las más mínimas pistas. Aquí es donde el fragmento más insignificante se torna en evidencia crucial. Los crímenes ocurren en muchos lugares, pero es aquí donde se resuelven. Los antropólogos forenses deben colocar todas las piezas en su sitio para identificar a la víctima y determinar qué ha sucedido.
Según la doctora Emily Craig, antropóloga forense del estado de Kentucky, esto requiere de mucha paciencia, agua y jabón. Una vez lavados, los huesos se acomodan para asegurarse de que pertenecen a un solo individuo. No es tarea fácil. El fuego y el manipuleo arruinan los frágiles huesos. Se requiere de un ojo experto para comprender cómo han sido alterados. Parte de los problemas con los esqueletos quemados y fragmentados es que algunas veces un individuo de 1,80 m queda reducido a los fragmentos de hueso que ven en esta caja. Cambian de tamaño, de forma, de color y se quiebran por el fuego. Pero siempre se pueden revolver las cenizas hasta hallar suficientes huesos, en la mayoría de los casos como para identificar a la víctima y determinar las causas. Finalmente, el laboratorio tenía suficiente como para trabajar. Con la pelvis y por el tamaño de los huesos, se determinó que eran los restos de una mujer. Ahora, debían probar que se trataba de Paula Doherty. Para identificarla, el laboratorio confiaba en los dientes de la víctima, la mayoría de los cuales habían sido recuperados en la granja de Marksbury. Los dientes suelen sobrevivir a los fuegos más intensos y son lo suficientemente pequeños como para esquivar el manipuleo del asesino. Coincidían con los registros dentales de Paula Doherty. Hallar el cuerpo no prueba que fue un homicidio. De hecho, una vez que identificaron los restos, Nathan Marksbury contactó a la policía para decirles que Paula se había suicidado y que él se deshizo del cuerpo ya que pensó que nadie le creería. Las autoridades no le creían, pero el sargento Harrison temía que un jurado pudiera hacerlo. Marksbury dijo que Paula se había disparado en la cabeza. Entregó a la policía el arma que ella habría usado. No hallaron huellas dactilares. Era imposible para la policía de Kentucky determinar si ella había disparado esa arma. Si los investigadores querían probar un homicidio, todo lo que tenían para trabajar eran los restos. El laboratorio forense comenzó con el trabajo meticuloso de ensamblar los trozos de cráneo recuperados del basural. Faltaban muchas piezas, pero las partes importantes revelaban que no había recibido uno, sino 2 disparos. Decían mucho. Aunque ambos disparos penetraron el cráneo, ninguno era necesariamente fatal. La víctima podría haber efectuado ambos disparos y desangrarse hasta morir. Para probar la teoría del suicidio, los investigadores necesitaban determinar la trayectoria de las balas. La doctora Craig insertó varillas en los orificios de las balas para verificar la posición del arma. Descubrió que era imposible que Paula apuntara un arma a su propia cabeza con esos ángulos. Alguien más había disparado el arma. Nathan Marksbury queda arrestado. La policía creía que esa persona era Nathan Marksbury. Tenía el arma e intentó destruir el cuerpo. Basados en la evidencia, lo arrestaron acusándolo del homicidio de Paula Doherty. Nathan Marksbury fue condenado a cadena perpetua más otros 15 años por destruir evidencia. Los investigadores dedujeron que el 15 de septiembre el temperamento de Nathan se descontroló. Asesinó a Paula e intentó ocultar los rastros. Waycross, Georgia, 30 de mayo de 1993. Ray Hampton y Jim Dixon están preocupados. Sus hijos adolescentes, Charlie Dixon, de 18 años, y Jason Hampton, de 19, estaban desaparecidos. La pareja había ido a pescar el día anterior y no habían regresado. Jason no olvidaría telefonear. Ambos hombres condujeron hasta el lugar de pesca favorito de sus hijos, sobre el río Satilla. Ray Hampton vio la camioneta de su hijo. Sus peores pesadillas se hicieron realidad. Ray halló el cuerpo de su hijo boca abajo en el suelo. Le habían disparado varias veces. No lograban hallar a Charlie, la hija de Jim Dixon.
¡Charlie! 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 Tras hallar a su hijo asesinado a orillas de un río de Georgia, Ray Hampton llamó al departamento del alguacil del condado de Ware. ¡Charlie! La joven prometida de su hijo había desaparecido. La policía acordonó el área y procesó con cuidado la escena del crimen. Buscaron todo lo que los pudiese conducir al asesino. A Jason Hampton le dispararon por la espalda. Recuperaron varios cascos de bala calibre 22 en los alrededores del cuerpo. Revisaron la camioneta de Jason en busca de huellas, pero no hallaron ninguna. Faltaban las cañas de pescar. La policía también revisó la orilla del río en busca de evidencia. No había rastros de Charlie Dixon. La policía local solicitó la ayuda de la Agencia de Investigaciones de Georgia. El agente especial Bill Butler recibió la llamada. Sabíamos que teníamos un caso grande entre manos, un hombre joven que había sido asesinado brutalmente y una adolescente desaparecida. Seguramente deberíamos esforzarnos en todas las áreas para hallarla y dar con el criminal. Los investigadores se dividieron en equipos para buscar a Charlie Dixon en los bosques que rodean al río Satilla. No lograban hallarla. Los investigadores se negaban a aceptar que no podían dar con ella. Hicieron un trágico hallazgo a 10 kilómetros del sitio donde hallaron el cuerpo de Jason. Encontraron el cuerpo desnudo de Charlie Dixon. Al igual que a su prometido, le habían disparado varias veces. Unidad 5-4. En menos de 2 horas, la policía estaba procesando una segunda escena del crimen. El asesino había dejado pocas pistas. No hallaron huellas de zapatos ni de neumáticos. Buscando evidencia, la policía recogió todo lo que hallaron en la escena. El cuerpo de Charlie Dixon fue trasladado hasta el forense para continuar los exámenes. El forense determinó que Charlie Dixon había sido atacada sexualmente. Los investigadores esperaban poder extraer e identificar el ADN del asesino a partir de la evidencia biológica. Los restos fueron enviados al Laboratorio Criminal Estatal de Georgia para su análisis. El forense John Weigel examinó la evidencia. Al buscar el ADN en las muestras, lo primero que debemos determinar es si hay suficiente ADN como para continuar con el análisis. Y sí, lo había. Si tienes la oportunidad, hazlo. Recuperaron el ADN. Pero la policía no tenía sospechosos para poder compararlo. Sabían que debían trabajar deprisa. El periodo crítico en toda investigación son las primeras 7 u 8 horas de ocurrido el hecho. En ese momento es cuando hacemos los trabajos más importantes de la investigación. Incluye la escena del crimen, las entrevistas iniciales con los amigos y familiares de la víctima, y es entonces cuando recopilamos la mayor información que con suerte nos llevará a resolver el caso. Esperando hallar pistas, la policía entrevistó a los padres de las víctimas. ¿Qué hay cerca del río donde los hallaron? Había alguien allí. Los Hampton y los Dixon dijeron que los jóvenes eran queridos por sus amigos y que nunca habían estado en problemas. Charlie, en su último año de escuela, anhelaba su graduación. Eran niños perfectos. Charlie acababa de comprometerse con Jason, quien estaba en su primer año de universidad. Los padres informaron a los investigadores que en la mañana del 30 de mayo, Jason recogió a Charlie para ir de pesca. Planeaban pasar el resto del día en el río Satilla. Cuídense bien, los veo luego. Fue la última vez que los vieron con vida. Las balas del doble homicidio se enviaron al laboratorio de balística del GBI para investigarlas. Las huellas sobre cada bala coincidían. Esto verificaba lo que los oficiales ya sospechaban. Charlie Dixon y Jason Hampton
habían sido asesinados con la misma arma, un rifle Remington calibre 22. La policía tenía su primera pista. Aún necesitaban un sospechoso y un arma para comparar. Sin un motivo aparente, el hecho parecía ser un acto al azar de un desconocido. Los investigadores temían que cada día que pasara esta persona matase a otra víctima. La Agencia de Investigaciones de Georgia se unió con otras agencias legales. ¿Alguna idea? Nada, ninguna. Por favor, llámenme si tienen algo. Se les solicitó a todos los departamentos que envíen informes acerca de crímenes violentos recientes. Mientras conducíamos nuestra investigación, comenzamos a buscar personas con antecedentes por crímenes similares. Buscábamos a cualquier sospechoso con antecedentes por agresión sexual, secuestro o robo. Entrevistaron a cientos de sospechosos potenciales. 60 aportaron muestras de ADN en forma voluntaria. Esas muestras se enviaron al laboratorio del GBI para compararlas. Ninguna coincidía con la evidencia biológica extraída del cuerpo de Charlie Dixon. ¿Violencia? Sí. La investigación se detuvo. Así que ha estado en su posesión. Sí. A medida que transcurría el tiempo, estábamos frustrados, ya que no lográbamos dar con ningún sospechoso. Y comenzábamos a dudar si alguna vez podríamos resolver el caso. Para diciembre de 1993 ya habían transcurrido 7 meses desde los homicidios. Los agentes de la Agencia de Investigaciones de Georgia no lograban dar con el asesino. Los investigadores en Waycross, Georgia, se devanaban por resolver el doble homicidio de la pareja de jóvenes enamorados. El listado de sospechosos potenciales trepó a más de 1000. Identificar al asesino llevaría tiempo. Debíamos tener paciencia. Todos los días en las reuniones del grupo de trabajo repetíamos que debíamos ser pacientes, avanzar, seguir cada pista, documentar todo y seguir investigando hasta hallar al culpable de estos horribles crímenes. La paciencia rindió sus frutos. Los investigadores finalmente tenían algo. Provino de una prisión local. Las autoridades les informaron acerca de un prisionero que había sido arrestado por violar su libertad condicional. El hombre había amenazado con matar a su madre y hermano con un rifle. Su nombre era Billy Daniel Rawlerson. Un estudio de sus antecedentes reveló que Rawlerson estaba en libertad condicional tras una condena por robo. ¿Dónde estuvo la semana pasada? Los investigadores interrogaron a Rawlerson. ¿Estuvo allí? No. ¿No estuvo? Negó saber algo sobre los crímenes. ¿Aceptaría una prueba de sangre? Le solicitaron una muestra de sangre. Guardia. Puerta. Rawlerson aceptó. En el laboratorio, los científicos extrajeron el ADN de la muestra de sangre. Los resultados de un examen de ADN son una serie de bandas únicas de cada donante. Compararon el patrón de las bandas obtenidas del ADN de Rawlerson con el de las muestras del cuerpo de Charlie Dixon. El análisis de la computadora mostraba que coincidían estadísticamente. No más de una persona en 10.000 millones podía tener ese patrón. Era una certeza científica que el ADN del material biológico recuperado del cuerpo pertenecía al señor Rawlerson. Muy bien, registremos este lugar. La policía obtuvo una orden de registro para la casa de Rawlerson. Allí hallaron 2 cañas de pescar. Una fue identificada como perteneciente a Jason Hampton. También hallaron un rifle desarmado, un Remington modelo 66 calibre 22. La policía esperaba que coincidiera con el arma utilizada en los crímenes. El rifle confiscado fue ensamblado y enviado al laboratorio para su análisis.
Dispararon el rifle en un tanque vertical. El agua detiene al proyectil sin dañarlo, dejando todas las marcas intactas para poder compararlas. El examen demostró sin dudas que las balas que mataron a ambas víctimas provenían de este rifle. Enfrentado con la evidencia, Rawlerson confesó. Hay pruebas de que violó y mató a Charlie Dixon. Dijo haber acechado a Jason y a Charlie durante la excursión de pesca. Cuando la pareja subió a la camioneta, disparó contra Jason Hampton. Luego violó y asesinó a Charlie Dixon. El 5 de marzo de 1994, Billy Daniel Rawlerson fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica de Georgia. Cuando se utiliza un arma para cometer un homicidio, las balas suelen proveer la evidencia que incrimina al asesino. Utilizando ciencias forenses de avanzada, los investigadores pueden descifrar las pistas grabadas en plomo y hacer justicia cuando víctimas inocentes quedan atrapadas en la línea de fuego.